¿Cómo están, queridos hermanos? Que Dios traiga de sus ricas y preciosas bendiciones sobre cada uno. Los invito a buscar en el Nuevo Testamento la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, desde el versículo 16. Leemos allí unas palabras para tener base sobre lo que queremos exponer en esta oportunidad. Repito, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo número 16, la lectura de la palabra del Señor dice así: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oramos. Querido Dios, te agradecemos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu amada iglesia, por tus benditos planes, aquellos planes maravillosos que siempre se están cumpliendo y se cumplirán. Es tu Espíritu Santo el que nos ayuda para leer de tu palabra y encontrar en el seno de la comunión con tu amada iglesia, allí las enseñanzas, tu doctrina, y también ver el cumplimiento cabal de cada una de tus benditas y maravillosas palabras. Necesitamos de ti, Señor. Bendícenos en este momento que nos disponemos a mirar las maravillas de tu palabra. Bendice a cada quien que participa, Señor, y si hay alguno por primera vez, ilumínanos con tu gracia, lo necesitamos. Dios, con todo nuestro corazón te alabamos, te agradecemos. En el nombre de Jesucristo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por su infinita misericordia y la gracia que está en vigencia en nosotros para guiarnos en este camino que descubrimos es camino de gloria y camino para la gloria. Qué interesante es cómo el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo, no solamente en los viajes misioneros, también lo guió en las enseñanzas, en las prédicas, y en esa preocupación constante para que la palabra implantada pueda madurar y llevar a la madurez espiritual a aquellos que la recibieron. Siempre encontramos en los viajes donde Pablo realizó una tremenda oposición del mundo espiritual de las tinieblas. También corazones duros a la esencia del Evangelio, pero sin embargo también encontramos resultados positivos. Encontramos corazones dispuestos a seguir investigando para ver si las cosas eran así tal cual lo habían oído. Algunos comprobaron maravillosas intervenciones del Espíritu Santo en sanidades, en liberaciones, en brindar la protección de vida a sus amados. Al fin y al cabo es interesante, lo estamos mirando en los programas radiales, de estos viajes, que animaba el hecho de que la palabra del Señor sea conocida. La palabra, como lo expresa David, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Jesús dijo, el que lo siga a él no andará en tinieblas, sino que tendrá sobre sí la luz de la vida. Y aquí el apóstol Pablo varias veces menciona lo siguiente. Si me acompañan y tienen la Biblia abierta, simplemente releer el pedacito que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La ignorancia debe ser erradicada de nuestra vida para aprender en la luz de Dios su doctrina, su santa palabra.
más allá de lo que se nos ocurra a nosotros, ¿cómo se le puede ocurrir a cualquier hijo de buen vecino? Por ejemplo, se les ocurre no consultar a Dios, no venir a Dios, no les interesan las enseñanzas del Evangelio. Pero todo eso, el rechazo de la presencia de Dios, el rechazo de la palabra de Dios, y a veces la oposición que un hijo de Dios se acerque con la debida intención de marcar lo que sabe de la palabra de Dios. Se le cierra la puerta y a veces en forma violenta. Mira, si me vas a hablar del Evangelio, desde ya te digo que no, no me interesa. Si te sirve a vos, te felicito, pero no lo compartas conmigo. Hay gente que me ha sabido decir, eh, si quiere, eh, siga orando por mí, y si no, para mí es lo mismo. No me interesa si lo hace o no lo hace, pero le agradezco por las buenas intenciones de compartir la palabra de Dios. Pero como marqué al principio, no solamente hay oposición y resistencia a la palabra de Dios, también hay corazones sensibles, hay corazones dispuestos a escuchar aunque sea un punto de vista más. Y algunos que cuando me doy cuenta de alguna necesidad, me acerco y le digo, bueno, voy a estar orando para que haya una bendición de Dios. Y esos corazones sensibles responden de esa manera, muy agradecido, la verdad, muy agradecido, se lo agradezco. Porque hay gente para todos los gustos. Y en el tema de la enseñanza de la palabra del Señor, en el tema de compartir las bendiciones de Dios, es lo mismo. Tal cual, a modo de introducción, les he marcado. Pero que hay un tema muy especial, el tema de la traslación de la iglesia a la presencia de Dios o el arrebatamiento, como eh, se conoce tal vez en forma más generalizada, o la parusía, como dicen algunas doctrinas de ciertas religiones. Algunos lo toleran, algunos lo enseñan y otros también lo rechazan. Algunos en forma jocosa dicen, ¿cómo es eso de que Jesús viene y a lo largo de todas las venidas vino 3 veces? Tendrán sus argumentos, aunque muy ocurrentes o muy forzados, de algunos textos de la Escritura. Y tal vez son los que se horrorizan tratando de marcar acerca de una mala interpretación del tema bíblico del arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto que si uno va a forzar interpretaciones, tal vez te sobran versículos o porciones de la Escritura que no se ajustan a tu modo de ver, tu modo de pensar, tu modo de enseñar. Y aquí hay uno de los pasajes. La traslación de la iglesia del Dios viviente para ser galardonada está asociada a un tema puntual y doctrinal también. El tema de la resurrección de los muertos. Jesús lo explica en el Evangelio de Juan, que habrá resurrección para vida y resurrección para condenación. Lo interesante es, aquí se narra asociado a la traslación de la iglesia el hecho doctrinal de la resurrección de los muertos, pero en forma práctica, en forma taxativa, la resurrección de los justos que murieron en la fe o en la esperanza de la redención. Primero, lo que Pablo y el Espíritu Santo pretende enseñarnos es que erradiquemos la ignorancia del tema de la resurrección de los muertos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos que esa ignorancia genere tristeza y compara, como los otros que no tienen esperanza. La tristeza no podemos soslayarla, viene sobre nosotros y muchas veces, como Pablo menciona, se vale de nuestra ignorancia.
Pero si hay fe, si hay esperanza en Dios, sabemos, porque la vida lo está marcando, la Biblia también lo enseña. Mientras estemos con vida y el alma esté dentro del cuerpo que nos representa, no siempre será todo color de rosa, toda alegría, todo jocosidad, todo buen humor. Habrá circunstancias afligentes, como enfermantes o agobiantes. Hay gente muy depresiva, hay gente que encuentra cualquier motivo para derramar sus lágrimas y estar ansioso, sentirse apenado, sentirse impotente. Y precisamente es como aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, como los que no tienen esperanza. Y está marcando la realidad de que todo comienza, pero también todo termina. Para los que somos hijos de Dios, Dios se encarga que aquellas circunstancias afligentes que tienden a llevarnos a la tristeza o producir tristeza sean cortas. Y todo lo que nos da alegría y placer de vivir, de alguna manera se prolongue. Dios hace esta bendición a modo de gracia o regalo. Y allí va el tema de introducción para creer que existe resurrección de muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá hora en que los muertos oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno resucitarán para vida, y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. No lo dice el pastor Ramón, repite enseñanza bíblica que salió de la boca de Jesús. La vida sigue su curso. La naturaleza nos enseña a sostener la vida, pero la palabra del Señor nos dice que Dios mantiene nuestra vida, sosteniéndola, creando circunstancias favorables o encauzando esas circunstancias que tienden a producir agobio y tristeza. Qué bueno es mirar también de esta manera. Dios tiene una agenda para cada vida y nosotros tenemos la nuestra. Si me interesa solamente mi agenda de vida, bueno, es algo irrespetable porque dice que la cabecita funciona y tiene proyectos tanto a largo, mediano y corto plazo. Porque significa que estoy dinamizando mi existencia, porque para vivir necesito recursos. Y esos recursos los tengo que generar, los tengo que buscar. Y entonces, embarcado en esta propuesta, se proyecta una dinámica de vida que a los demás les marca ciertos rasgos de nuestras personalidades. Recuerda, hay agenda de Dios para cada vida y hay agendas personales. Lo interesante es qué produce tal o cual proyecto que está en esa agenda, tanto privada como divina. En cuanto al cumplimiento de la doctrina bíblica de la resurrección, aquí hay una porción bien entendible, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es un hecho, está establecido, Jesús vuelve y esta vez no viene para que
esté sufriendo más de la cuenta por los pecados ajenos y para presentar el bendito plan de redención o salvación. Viene, pero viene con su gloria y viene a buscar precisamente el fruto de su aflicción. Expresión que utiliza el profeta Isaías en el capítulo 53, mencionando tales palabras que voy a repetir nuevamente. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará Jesús a muchos. Claro que Dios lo sabe todo. Claro que funciona la agenda de Dios para cada vida y en forma especial para sus amados, aquellos que creyeron lo que Él hizo para proveer un cielo abierto por donde los ángeles de Dios traen respuestas divinas para que la vida se prolongue en el tiempo que Dios pensó que esa vida le será para mayor gloria y honra a su nombre santo. Y hay gente que ya ha partido de esta vida, tantos hermosos hermanos y hermosas hermanas que he conocido. Me acuerdo una hermana que ya está en la presencia del Señor. En una oportunidad viene y me comenta lo siguiente: hermano, ¿sabe que vinieron por casa gente que se fue años de la iglesia, diciéndome que ya tienen una congregación que ellos formaron y me invitaban a dejar la iglesia Cristo Viene para congregarme con ellos, porque no estaban muy seguros que los mensajes que traía el hermano Pastor Ramón eran bíblicos. Ah, mira vos, le comentó el hermano. Sí, pero espere, no le terminé de contar todo, me dice la querida hermana. Poco le faltó a los hermanos que se asusten y salgan corriendo, porque yo les dije, no entiendo por qué se fueron ustedes y no entiendo por qué están tratando de sacar los hermanos de la congregación a la que ustedes pertenecieron y en su tiempo estaban seguros que recibían bendición de Dios. ¿Qué les pasó? ¿Por qué ahora intentan dejar solo al pastor Ramón? ¿Me hacen un favor? ¿Se van a arreglar su vida con Dios? Y por acá, por esta casa, no vuelvan más. Y yo le digo, ¿y qué pasó con ellos? Se horrorizaron y se fueron. Hay gente en este tiempo que forma su propia congregación sacando hermanos y hermanas de otras congregaciones. Está todo bien. ¿Quieres tener tu iglesia? Anda a predicar el evangelio. Pero antes de predicar el evangelio, asegúrate que Dios te ungió y te llamó para ministrar esa palabra de Dios. Asegúrate de conocer la palabra de Dios. Hoy habla cualquiera con color a evangelio. Es muy fácil para muchos tener un tema, entrar vía internet y recabar información de ese tema, pero no saben quién escribió el tema que están leyendo. Y hay horrores doctrinales al punto tal que hoy se escucha vía internet, no existe el infierno, no existe el arrebatamiento, no existe el Espíritu Santo, es más la iglesia falsa que la iglesia verdadera. Ocurrentes, pero no son temas bíblicos, son temas que a ellos se les ocurre como para marcar diferencias. ¿Diferencias de qué? Lo sabe Dios y lo saben ellos también, o tal vez no. Porque no es hablar por hablar. Es así de sencillo. O predico la palabra del Señor, o prevarico contra Dios y su santa palabra. Y anda a explicarle el tema de la resurrección de los muertos, como el tema de la salvación. Me ha tocado, me toca y toca también a cada fiel ministro del Evangelio
consolar y guiar a la gente al perdón que solamente Dios da. Y Dios comienza un proceso de restauración, un proceso por la cual empezamos a afinar nuestros gustos a los gustos revelados por la palabra del Señor y lo que Él va revelando a cada vida para consolidarnos, precisamente, como dice textuales palabras la Biblia, a la iglesia del Dios viviente, a la congregación de los justos. No hay otro cartel. Dios sabe, porque la Biblia dice así, conoce el Señor a los que son suyos. Y agrega la misma porción en Timoteo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Tienes algún ser querido que ya partió de esta tierra y ha dejado testimonio de su fe, ha dejado testimonio de su esperanza, ha dejado testimonio de su amor? Precisamente primero a Dios y luego a sus seres queridos. Ahí esta palabra donde estamos. Nosotros no precederemos a los que durmieron. Ellos se van a levantar primero, estén sepultados en tierra, estén en una cripta o hayan quedado algunas cenizas allí en esos pequeños cántaros a donde se guardan los restos óseos o los restos de las cenizas habiendo incinerado el cadáver, la urna, bella, grande, mediana, pequeña. Nada se pierde, todo se transforma. Existen diferentes estados, del estado que esté y dónde se encuentren. Si murió en la fe de ese lugar, sale un cuerpo glorificado, como Pablo lo menciona. Primera de Corintios capítulo 15. Os digo un misterio. Dice, no todos vamos a morir, pero todos vamos a participar de este milagroso hecho, la transformación de nuestros cuerpos, muertos o vivos, pero un cuerpo especial, tal vez parecido al que Jesús marcó después de su resurrección con su propia vida. Y dice así la Biblia claramente este hecho, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice acá? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Viene el Señor, vuelve el Señor, pero la primera vez tiene una reunión especial con sus amados, donde se cumple palabra de Isaías, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. La iglesia del Señor, el cuerpo del Señor, todavía está en la tierra. Cuando esa iglesia sea arrebatada porque el Señor la llama, dice acá, para recibir al Señor en el aire, hay un encuentro feliz, un encuentro eternal, dice una canción que solíamos cantar, algunos la cantan todavía. ¿Cuándo es ese encuentro feliz? ¿Cuándo es ese encuentro eternal? Precisamente cuando Él me venga a buscar. El mismo siempre será. Su amor siempre permanecerá. Y vamos a ver, en ese encuentro celestial, cumpliendo las palabras que los ángeles trajeron a los discípulos cuando el Señor fue arrebatado de ellos.
Lucas termina su escrito del Evangelio del Señor Jesús precisamente recordando, habiendo investigado las últimas palabras de Jesús antes de ser arrebatado al cielo. La última porción de Lucas. Jesús les estaba hablando a muchos de sus discípulos. Probablemente, como el comienzo del capítulo 15 dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y cuando él escribió esa carta, dice de los cuales algunos han muerto, pero otros viven todavía, en el tiempo de Pablo. Y tal vez esos 500, conjeturando algo, sin lesionar la enseñanza del Evangelio, de esta porción, tal vez esos 500 escucharon las últimas sugerencias de Jesús, que volvía a su cielo para sentarse a la diestra del trono de Dios. Lo revela la Biblia también. Las últimas palabras. Pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, a quien enviaré. ¿Pero cuántos recibieron el cumplimiento fiel de esa promesa del Espíritu Santo? El mismo escritor del Evangelio según San Lucas, que era un médico, que era un investigador, algo así también como un sociólogo de nuestra época, escribió al mismo destinatario de su escrito del Evangelio, escribió la historia de la iglesia que la conocemos en la Biblia como el libro de Hechos de los Apóstoles. Y él marca que cuando descendió el Espíritu Santo no había 500, había 120 que buscaban el cumplimiento real de la promesa de su Señor, de su Cristo, de su ungido, de su Mesías, porque le habían visto hablar, habían visto los milagros, habían visto el cumplimiento inmediato de las palabras que salieron de la boca y del corazón de Jesús. No iba a ser diferente. Jesús dijo que esperemos hasta que llegue el Espíritu Santo. Y repito, Lucas menciona, 120 estaban orando en un aposento alto. Entre ellos, resalta Lucas, María, la madre de Jesús. Y descendió el Espíritu Santo. Y la casa tembló, el aposento alto tembló, porque vino con una demostración portentosa, un fuerte viento recio. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y los otros 380? Porque desde que Jesús resucitó hasta el descenso del Espíritu Santo, el registro bíblico dice pasaron 50 días. Desde que Jesús resucitó y volvió al cielo, en alusión a este párrafo de Lucas que les menciono, pasaron 40 días. 50 menos 40, solamente tuvieron que esperar 10 días. Ah, pero es mucho. No, Dios se demora demasiado. He conocido testimonio como pastor de gente que ha orado a lo menos 10 años por una situación problemática y con el gozo que da el Espíritu Santo han compartido. Realmente es como Dios nos enseñó en el Evangelio, orar siempre y no desmayar. Y Jesús dijo, ¿y acaso mi Dios no responderá? ¿Acaso mi Dios no volcará su respuesta sobre los que con sinceridad le buscan? Por supuesto que sí. Y en muchos casos Dios quiere ver eso, que nuestro corazón está con Él. Esperamos de Él, tal vez de la misma manera que el patriarca Job llega a mencionar. Aunque Dios me matare, en Él confiaré, porque yo sé que mi Redentor
vive y que es poderoso para levantarme de la mismísima tumba. Sí, Señor. Sí, Job, no es mi protocolo, no es mi agenda, es el protocolo de Dios, es la agenda de Dios en todos los temas registrados y enseñados en el Evangelio. No sé cómo algunos se atreven a creer que no existe el tema de el arrebatamiento. No sé cómo algunos llegan a explicar. No existe el infierno. Y es más, un líder religioso que no voy a mencionar, búscalo si quieres, llegó a decir lo siguiente, afrentando la enseñanza de la palabra de Dios. Si el infierno existe, yo soy el diablo. ¿Cómo? Dios tenga misericordia. Nuestra palabra que Dios nos ha legado en el último versículo de la porción que hemos escogido, mira, tan solo dice así, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ánimo, hermano, el Señor viene a llevar a su amada iglesia. Ánimo, hermano, pronto iremos con el Señor. Ánimo, hermano, la palabra de Dios se cumple. Puedes encontrar vía internet exposiciones tremendas sobre el tema de la traslación de la iglesia a la presencia del Señor. Porque Dios tiene un programa, Dios tiene algo especial. Sí, vuelvo a decir lo que he venido repitiendo en los mensajes pasados, en las exposiciones bíblicas anteriores. Dios no ha firmado ningún contrato con Hollywood, ni con ningún director en el mundo de cine como para dar un adelanto de cómo será el arrebatamiento, cómo será el juicio final, cómo será lo que se acerca. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que se hace de unos videitos y pretende asustar a los demás si están o no preparados para ese evento. Mira, que yo sepa, Dios trabaja para que su mensaje sea predicado. Y para que eso suceda, Dios sigue levantando hombres y mujeres que le conocen a Él, que estudian su palabra, que reciben, estudiando la palabra del Señor, revelación divina, que están investigando más y más para ver si estas cosas son así, que confirman que realmente es el Espíritu de Dios el que nos induce a aprender, a entender y a compartir. El hombre no es quien, y la sociedad que hace el hombre no es tampoco quien, los que digitan qué se enseña o qué no de la palabra del Señor. Sí hay gente de Dios que habla las cosas de Dios y te desafía, investiga, averigua, acércate a Dios y deja que Dios te ilumine, te enseñe y vas a descubrir. Dios es el que enseña, es el que dice lo que hay que proclamar como su palabra y lo confirma. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia oigamos lo que Dios tiene para decirnos. Hebreos el capítulo 2 comienza diciendo que es necesario que con mayor diligencia atendamos a las palabras que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque Dios siempre
confirmó la palabra que envió, sea a través de ángeles, cuyas historias las tenemos en la palabra, en las escrituras. Dios siempre confirmó la palabra que trajo a través de los profetas, las tenemos registradas en las Santas Escrituras. Y dice así Jesús en su oración por todos. Oración registrada, San Juan, capítulo 17. Padre, no solamente te pido por lo que me diste del mundo, pido también por lo que ellos van a traer a tu reino, a tu casa, a tu congregación, a tu presencia. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Te pido, papá querido, que los santifiques en tu verdad. Y dice, tu palabra es la verdad. Más claro imposible. Por supuesto, algunos pretenden explicar qué significa en su sentido etimológico cada palabra. Y se valen de su gran capacidad intelectual. Explicar palabras en latín, palabras en griego, palabras en arameo, palabras en hebreo antiguo. Vale, no te digo que no. Es muy exquisito escuchar tal conocimiento. Pero si de tanto explicar origen de palabras aisladas, me olvido del quid de la cuestión, del meollo del asunto. Yo puedo explicarte qué significa arrebatamiento, pero si no lo pongo para que se aclare la idea de cómo el Señor arrebata a su amada iglesia, no sirve. La gente se acerca a Dios no para escuchar una mera interpretación intelectual. Quiere vida de Dios y esa vida está en la palabra de Él. Es por demás hablar de señales, que la Biblia también está enumerando señales antes del fin. Me puedo marear con tantas calamidades que van a acontecer y que en muchos casos ya están aconteciendo. Pero el hecho del arrebatamiento de la iglesia para un encuentro personal con su autor, con su cabeza, con su sostén, con su guía, también lo dice la palabra de Dios. Y esta es una de las hermosas porciones que están marcando esa realidad. En un abrir y cerrar de ojos, dice, sucederá esto. No hay momento para arrepentirse o marcar el deseo de reconciliación. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Así está, pruebita, mientras estás escuchando lo que te hablo. En forma consciente, abre y cierra tus ojos. ¿Cuánto duró? Milésimas de segundo. O sea que nos daremos cuenta que el Señor vino a buscar esa iglesia y nos daremos cuenta también si estamos en esa iglesia del Señor, porque en un momento a otro y de repente, ¿y dónde estoy? Toda esta gente. Y ahora les marco una peculiaridad que muy poco se habla. Yo creo que Dios de alguna manera me estuvo marcando este evento de la traslación o el arrebatamiento. Y lo vi así como en una visión que me sorprendió. Pero me sorprendió esto, de repente estoy volando con muchos que tenían una carita sumamente feliz, el reflejo de una alegría inmensa. Digo, ¿qué pasa? Y dirijo mi mirada de donde salí, porque yo también estaba volando con ellos. Y lo que yo vi cuando dirigí la mirada abajo, precisamente, era un caos total.
Por supuesto, recordando las enseñanzas del tiempo de la tribulación que da Apocalipsis. La última revelación de Jesucristo, dice así al comienzo. La revelación de Jesucristo que Dios le entregó a Juan, su siervo, para que nosotros conozcamos las cosas que han sido, que son y que serán. El paso de la historia de la humanidad, pero con el prisma de Dios. ¿Qué pasó en la historia de la humanidad en lo referente a la redención o salvación? A la consumación del programa de Dios para la humanidad, para que parte de esa humanidad viva la eternidad en su gloria, con su gloria también. Y habla allí las calamidades que se suscitarán en el tiempo de la tribulación. Y está fraccionado una tercera parte de la humanidad, vio cómo caían las estrellas y las calamidades. Otra parte de la humanidad vio que una estrella llamada Ajenjo estuvo amargando las aguas de esa tercera parte del mundo donde había caído. Dice, y los hombres blasfemaron a Dios por lo acontecido. Otra parte de la humanidad en ese tiempo, dice, Dios mandó un ángel con la llave del abismo para abrir ese abismo y dejar que esos seres infernales, espirituales, que hoy están atados para ese tiempo, vengan sobre la faz de la tierra y siembren terror, muerte, desesperanza, angustia. En un instante veo del lugar que fui arrebatado, sucedía toda clase de confusión. Pero saqué la vista de allí porque me asombró, como me asombra ahora, que no puedo describir, la cara de felicidad, la cara de gratitud de la gente que en esa visión era arrebatada. Lo resumimos en pocas palabras. El gozo del Espíritu Santo en plena acción. Ya no dándote fuerza para enfrentar lo imposible de enfrentar sin esta ayuda sobrenatural. Como Jesús sufrió la cruz, dice, con el gozo del Espíritu Santo. Nadie puede entender cómo en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, el Espíritu Santo nos ministra su gozo. En esta visión, yo veía una cara sumamente radiante. Y saco mis conclusiones. Los que somos de Dios, dice, anhelamos y trabajamos para que el Señor regrese. La Biblia enseña que esta esperanza produce en nosotros esperanza, nos santifica, porque también la Escritura llega a marcarnos, sin santidad nadie verá al Señor. Estoy tomando Hebreos capítulo 12, versículo 14, pero también está marcando. Dice, seguid la paz con todos, y ahora sí, y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Algunos no pueden ser santos porque hay enemistad todavía en su corazón. Busca la paz, toma la paz, ama la paz, transmite esa paz. Es la paz de Dios. El Dios de paz que nos sostiene y nos da tanta paz como sea necesaria para marcar la diferencia. Los hijos de Dios no son conflictivos porque tienen paz de Dios y llevan la paz de Dios a donde Dios les dirige, ordenándoles que vayan. Al punto tal que la misma Biblia dice, cuán benditos son los pies de los que anuncian el mensaje de la paz. Mensaje espiritual de la Biblia. Mensaje que te hace ver cumplimiento real de cada promesa de Dios. Uno de los nombres de nuestro Redentor precisamente es
príncipe de paz. ¿Tienes esa paz? Entonces, yo estoy seguro y quiero que vos también estés seguro. El siguiente paso, el requisito para participar de esta traslación o arrebatamiento que muchos niegan y ni quieren aprender, es precisamente paz y santidad. Y taxativamente la Biblia dice, sin las cuales nadie verá al Señor. Nosotros estamos acostumbrados en este mundo donde vivimos. No me gusta tal persona, no le hablo más, no me acerco más. Y hasta he llegado a escuchar ciertos mensajes con esta división. Porque en el cielo habrá algo así como barrios. Y en mi barrio, donde Dios me lleve en el cielo, no va a entrar fulano ni mengano. No, para un poquito. Eso no lo dijiste vos. Como la mamá de los hijos del trueno, ¿recuerdas? Que se acercaron a Jesús. Jesús, tengo algo para decirte. Concede que en tu gloria mis hijos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ay, mamá, ¿eh? Y mamá. Por supuesto que siempre la mamá quiere lo mejor para su hijo, pero en este caso, como decimos aquí, nuestro querido territorio argentino, se pasó. Jesús respondió, los lugares de ubicación a mi derecha o a mi izquierda, solo lo conoce mi Padre. Y tantas cosas, hermano, que están en el corazón de Dios, aunque revelados, pero no tienen fecha. Esta es una de las enseñanzas divinas, que no es un misterio, es algo que Dios revelará en su momento oportuno. En la Biblia hay demasiados arcanos que son secretos por revelarse. Cuando vivió Daniel, el profeta Daniel, el hombre de Dios Daniel, Dios le marcó algo del tiempo que vivimos ahora, el tiempo de la gracia. Y también le marcó el tiempo de tribulación. Y le marcó de los hijos de Dios. Pero en el tiempo de Daniel, Daniel recibió también esta orden. Daniel, sella estas palabras, porque son para el tiempo del fin. Muchos van a entender, pero muchos no lo van a hacer. Y muchos van a correr de un lado para otro. Pero también muchos serán limpios. Muchos serán emblanquecidos. Muchos serán purificados. Está hablando precisamente de este tiempo. Hay tanta ignorancia para erradicar de nuestra vida. Vaya que necesitamos la luz de Dios. Y esa luz viene a través de su santa, bendita y gloriosa palabra. Vaya que necesito conocer a Dios, tener experiencias personales con Él, aprender a tomar de su presencia la paz, que excede todo conocimiento. Así habla la Biblia de la paz. Y la paz de Dios, que excede todo conocimiento, guardará vuestra mente, guardará vuestro corazón, guardará vuestra vida precisamente en esa paz. Sello distintivo de que algo pasó y pasó esto. Dios me dio el regalo precioso de la salvación, trasladándome del reino de las tinieblas a su bendito y maravilloso reino de Dios. Y ahora en este reino, tal cual Jesús lo explicó, se entra por una puerta muy estrecha, porque en esa puerta estrecha yo tengo que dejar afuera mi yo, crucificar mi yo y decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y también te está diciendo,
Pero también está la puerta ancha del camino ancho, donde todo el mundo hace lo que se le venga en gana. Y ya te marqué en parte de la exposición. Se niega la salvación, se niega los conceptos espirituales sobre oposición y aún del enemigo de la redención llamado hoy como Satanás, diablo, adversario, serpiente antigua, dragón antigua, Lucifer. Hay tantos nombres. No existe. Eso pertenece al pasado. Se niega el tema de la traslación, del arrebatamiento de la iglesia del Señor. No, eso es producto de la fantasía. No, eso no existe. Es un horror doctrinal. Eso no se va a dar. Con o sin bases bíblicas. Pero Jesús sigue con su programa. La agenda de Dios sigue en vigencia. Y también tu bendita agenda, querido hermano y hermana en la fe. Porque Dios te ha sabido revelar qué es lo que te conduce a la paz, qué es lo que te conduce a su gloria y qué es la disposición interna en vos para tener o no tener lo que Dios te ofrece. Tal vez como Nicodemo, ¿cómo? Siendo yo viejo, ¿me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y nacer? No, Nicodemo, ¿ya naciste? Perfecto, naciste. Tenés que nacer otra vez, pero ahora espiritualmente. Historia de redención, primer Adán, por su desobediencia, entró el pecado al mundo, a la sociedad. Comenzó a regir una herencia maldita de corrupción. Pero el plan de Dios sigue en vigencia. Dios transforma vidas. Dios cambia vidas. Dios sostiene vidas. Dios te dice así: te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Lo crees? Y tantas promesas en la Biblia que hablan de esta realidad. Dios con nosotros. Pues alguno te escucha y me escucha afirmar: Dios está conmigo. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues sabes, hasta en lo más chiquito, más pequeño, más insignificante de la vida, Dios te dirige. Y Dios te hace comprobar que realmente su gloria, su poder, como estamos hablando, su paz, su santidad y su presencia. Es un hecho. ¿A qué edad puedes recibir esto? Cuando quieras. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el llamado capítulo del amor. Cuando era niño, pensaba y juzgaba como niño. Pero ya crecí. No debo quedarme con rudimentarias ideas propias, las que yo tuve cuando era niño. También problemas chiquitos. A Dios gracias me lo resolvía papá o mamá. O algunos muy despiertos encontraban la solución. Pero eso era cuando fuiste niño. Tal vez ni cuenta te diste el trabajo para sostener la casa donde creciste.
el trabajo para tener la comida que comiste, el trabajo para comprar la ropa que usaste. Está bien, gloria a Dios por los padres. Algunos lo han hecho bien y otros no tanto. Pero ahora ya creciste. Y hasta llega a ser una broma de mal gusto. Seguir esperando de los padres. Que te den el techo, que te den las vestiduras, que te den la comida y ahora como sos grande y que te den para tus gastos, para que salgas a divertirte. Hay gente que vive así. No quiere aprender. Se quedó en el pasado. No, aprende a decidir por lo bueno. Y lo bueno comienza por acercarte a Dios y dejarte que Él te ilumine y que Él te enseñe qué haces con tu vida. Y entendiendo esto y encontrando lo que Dios te ofrece, hay una nueva relación tuya con Dios. Y te lo aseguro, tu vida cambia. Cambio total. Porque la vida es una sola. El tiempo se le escapa a muchos. Pero hay gente que quiere vivir así, ignorando. Hay algunos que cuando me los encuentro en el camino, años ya, años, no te voy a decir cuándo, simplemente ni siquiera le digo ni paz del Señor ni Dios te bendiga. ¿Estás trabajando? ¿Y saben qué? Siempre tienen proyectos, pero nunca trabajan. Pero viven igual, comen igual, se visten igual y tienen para gastos a divertirse sin la guía que el Espíritu Santo les quiere proporcionar y malgastan. No propia, sus propios ahorros o recursos, lo de sus padres. Y algunos no contentos con eso traen mayor gastos a la casa de su padre. Porque la vida sigue para todos y conocen la otra parte y tienen hijos y bueno, gracias a Dios, mis viejos tienen una buena jubilación. Dios nos libre. Y Dios nos enseña realmente a ser personas de bien. Aquí estamos. Yo finalizo la exposición del arrebatamiento, asegurándote, un día Cristo volverá, promesa fiel, que se cumplirá. Lo cantamos. Es un himno de nuestros seminarios de gloria. ¿Estamos preparados? No quiero meterte miedo ni angustia, simplemente marcarte. Dios ha establecido que su palabra se cumple. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios ha establecido, no améis al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay experiencias que te estás perdiendo de dignificarte, de potenciarte y descubrir el potencial que Dios te ha dado. Vales muchísimo. Si vamos a medir en valores que conocemos en la tierra, tú vales oro. Más en confianza, vos valés más que el oro. No lo eches a perder. Y Dios te va a enseñar la diferencia, lo que es tener el valor de oro o tener el valor más que de oro. Oramos, papá querido. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por lo que haces. Dios de milagro, Dios de poder. Gracias por acercarte. Gracias por enviar tu luz. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amada iglesia. Gracias por cada familia a lo que tú sostienes a pesar de tú estás con nosotros. Y nosotros en ti realmente como tu palabra nos enseña, somos
la esperanza para este mundo que te necesita. Señor, tu programa está en plena vigencia. Permite que nuestra vida esté en tu programa bendito también. Que comprobemos todo lo que tú quieres darnos y enseñarnos a compartir también. Mira a cada hermano, oh buen Padre Celestial. Mira, Señor, lo que tú has puesto como potencial, que lo desarrollemos con tu vida y en ese desarrollo podamos ver cómo somos instrumentos en tus manos preciosas, en tus manos sabias, en la pericia de esas manos que pastorean continuamente, que no solamente sean expresiones en palabra como el Señor es mi pastor y nada me faltará. Señor, tampoco nos va a faltar la instrucción y los recursos para avanzar adelante trabajando para ti. Bendigo a mis hermanos con tu bendición y que realmente, Señor, podamos ser canales de bendición para todos los que conocemos. Lo pedimos juntos ahora en esta oración, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amados de Dios, que esa bendita gracia siga siendo derramada en cada uno de nosotros. Nos vemos a la brevedad. Ahí estaremos con el corazón en la mano diciendo, aquí estoy, necesito más y más del Señor. Bendiciones.